el presidente de la República se va a dirigir al país antes del día miércoles con un mensaje en estos temas para y las tomas de decisiones que se están tomando y las acciones que ya se están implementándose. Ya está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Bienvenido, ministro. Gracias por estar en Exitosa. Muy buenos días, mi estimado Nicolás. Muy buenos días, queridos hermanos a nivel nacional que nos están escuchando a lo largo y ancho del país. Un gran abrazo para cada uno de nuestros hermanos. Y yo quiero ser reiterativo en esto, ministro, del uso de la mascarilla. Los especialistas del Ministerio de Salud, los especialistas del Instituto Nacional de Salud, lo que recomiendan es que así uno esté vacunado, si uno se reúne con una persona que también está vacunada con las 2 dosis, pero que no es parte de su burbuja familiar y social, hay que usar mascarilla. ¿Por qué? Porque hay un margen de posibilidad de contagiarse y de contagiar que hay que cuidar, y es lo que estamos haciendo, predicando con el ejemplo. Comencemos por el tema del que acabamos de hablar. La presidenta del Congreso ha dicho en una entrevista que la calle pide la vacancia presidencial. Luego ha aclarado que no habla de vacancia, o sea, que ella nunca apoyará un golpe de Estado. Sí, pero la vacancia no es un golpe de Estado. O sea, es como que ha aclarado sin aclarar. O sea, y todo indica que es lo que ella piensa, ¿no? Por lo menos por lo que ha sido el tono de sus declaraciones. Sí, en primer lugar es una apreciación probablemente bastante reducida, pero lo que hay que ver sería importante el presidente de la República juntamente con la presidenta del Congreso puedan escuchar, visitar a las diferentes regiones y salir a la calle, ¿no? Que realmente cuál es el sentir, ¿no? Hay una situación un poco por el tema internacional generado temas en carácter económico, pero también la población entiende que el problema no es específicamente de una persona. Entonces, desde el lado del Ejecutivo se están haciendo todos los esfuerzos que se requieren y probablemente también desde el lado del Legislativo, pero lo que no hay que generar es inestabilidad. Nosotros lo hemos reiterado en varias oportunidades que hemos estado presentes en el Congreso, de que al Perú lo que le interesa en este momento es abordar los principales problemas y que posibiliten desarrollar el trabajo que el pueblo ha encomendado. Y decir en este momento, decir que la población, ¿no es cierto?, pide vacancia, yo creo que es una expresión un poco desmesurada, una expresión que no le da pues cierta objetividad en este momento. Ahora, pero el problema es lo que está claro y esta baja en la calificación crediticia internacional del Perú con la que nos ha castigado Moody's, esta agencia internacional, debería ser una señal de que es urgente restablecer el clima de confianza política. Exitosa. Entonces, ¿qué pasos se pueden dar en esa dirección? O sea, para que el Congreso y el Ejecutivo den ante el mundo una imagen de que más allá de las diferencias nos vamos a concentrar en resolver las urgencias y los grandes problemas del país y lo vamos a hacer en consenso y de común acuerdo. ¿Por dónde habría que empezar? ¿Por Iber Maraví? Yo creo que lo más principal es el país viene esperando en materia legislativa una serie de reformas en los diferentes sectores, normas que van a posibilitar las mejores condiciones en la reactivación económica, en los diferentes ejes del desarrollo nacional que hay que trabajar. Entonces hay que priorizar ello, más que reducirnos a un tema muy doméstico desde mi punto de vista. Pero está convirtiéndose en un tema súper conflictivo. Yo el otro día entrevisté a Iber Maraví con la intención de que tuviera la posibilidad de defenderse de todo lo que se dice sobre él y prácticamente lo dejé hablar y defenderse. Pero luego, revisando sus declaraciones, cuando yo le pregunto, por ejemplo, un hecho que podría ser anecdótico, su esposa y su suegra aparecen como firmantes del Movadef. Y él me dijo acá prácticamente que las habían sorprendido, que les habían dado cualquier cosa para firmar. Pero resulta que su suegra era la esposa de Hildebrando Pérez Huaranca, uno de los dirigentes, legendarios de Sendero Luminoso, a quien se atribuyó en algún momento
Es decir, está en el informe de la Comisión de la Verdad haber encabezado la masacre de Lucanamarca. Es decir, a lo que voy es que una persona como su suegra no puede no saber, pues, que le ponen delante Movadef y no sabe, la sorprendieron. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, no ha sido transparente conmigo en esa entrevista el ministro de Trabajo. O sea, yo puedo creer que a una señora que no tiene experiencia política, que una pequeña comerciante, un ambulante, una persona de la calle, una ama de casa, vienen y le ponen un papel para firmar por los derechos humanos y la gente firma. Pero una persona con esa experiencia y vinculaciones políticas no pueden sorprenderla. Te ponen Movadef, ¿sabes lo que es Movadef? Lo que hay que dejar en claro ahí, yo creo que ese terreno corresponde a Iber Maraví, al ministro de Trabajo, y es el que tiene que responder al punto. No, nosotros mantenemos una postura bastante razonable en ese tema. Ya, pero ¿cuál es qué cosa es lo que le diría en este momento? Porque estamos en una situación complicada, ministro. O sea, y es el momento de tomar decisiones y usted es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, ¿usted qué haría en este momento acá? Estamos sentados en Exitosa en una entrevista, el país nos está viendo y escuchando. A ver, ¿usted qué le diría a Iber Maraví? Iber, hazlo por el presidente, sal del Ministerio de Trabajo, ¿se lo diría o no? No, en primer lugar corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros en calidad de propuesta, proponemos nosotros, y el presidente es el que tiene que tomar la decisión. En esa materia específica nosotros hemos cumplido con hacer la recomendación y la propuesta. La recomendación de que Iber Maraví debe salir. Usted se reitera en esa propuesta. Eso hemos alcanzado nosotros. Y ese tema está hoy en la evaluación y el balance del presidente. Yo entiendo que el presidente tomará la decisión, pero yo pienso que no debe haber una presión desmesurada, porque también probablemente el presidente también quiere ver el desenvolvimiento y qué sé yo, de diferentes factores que van a llevar a la toma de decisión. Pero nosotros cumplimos con lo que corresponde, mi estimado Nicolás. Exitosa. Ahora, lo que no se entiende es qué cosas hay que hacer para lograr un clima Pero yo distinto. creo que hay que esperar porque ese es el problema, que mucha gente quiere, o sea, ya las cosas, al menos en este tema, yo creo que el presidente debe o deberá en el transcurso de las semanas tomará la decisión, verá. Pero hay que esperar qué es lo que dice el presidente, porque yo no puedo tomar decisiones al margen del presidente, que la presidencia del Consejo de Ministros alcanza la propuesta, pone en la mesa y al presidente corresponde tomar la decisión en esa materia en específico, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es constitucional. Presidente del Consejo de Ministros, ¿va a haber cambios en el gabinete? Se ha hablado de que se incorporarían mujeres, aparte del conflicto de Iber Maraví. O sea, se ha criticado el hecho de que solo haya 2 mujeres en el gabinete y eso que no corresponde a la promoción de la paridad transversalmente en todo lo que es la administración pública y la vida nacional. Lo ha manifestado el presidente claramente, que en perspectiva se ve un escenario donde se pueda promover también la participación de nuestras compañeras, de personalidades, para poder dar mayor fortaleza y también diversidad en el tema del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, eso en los diferentes ministerios, y eso va a darse en el proceso, pero eso no puede ser pues en 24 horas, va a ser producto de la evaluación. La conversación del presidente con Aida García Naranjo, con Mocha García Naranjo, ¿tiene algo que ver con eso? No, hay diferentes personalidades que solicitan diálogo, conversación, y el presidente es de las personas que también escucha, así como nosotros siempre escuchamos a la gente, y eso tal vez es la diferencia de nuestro gobierno. O sea, es un gobierno que no tiene la puerta cerrada a los diferentes sectores sociales, personalidades, sean pequeños, sean grandes, hay que escucharles, ¿no? Ahora, para ir a otro tema, ministro, que tiene que ver con la situación gravísima que estamos viviendo. Un primer problema es el de la pandemia.
El ministro de Salud ha hablado de lograr el objetivo de vacunar al 50% de las personas o sea, mayores de 18 años, mayores de 17 años en realidad, antes del fin de mes o para el fin de mes, a la mitad, ¿no? O sea, son más o menos 13 millones de personas. O sea, es un compromiso que creen que van a poder cumplir. Ayer se han vacunado 601,000 personas no ayer, sino en la vacunatón de este fin de semana, ¿no? Sí, eso está garantizado, mi estimado Nicolás, y eso ha sido un compromiso de campaña de que nosotros en el tiempo menor posible debemos avanzar con la inmunización de nuestra población. Tenemos la meta que en septiembre más de 13.5 millones de hermanos compatriotas peruanos van a ser vacunados. Y eso ya nos aproxima al 50% del total de nuestros hermanos, y eso es importante. Un avance importante para que podamos enfrentar en mejores condiciones una probable tercera ola, para el cual también ya se han tomado las previsiones necesarias en este momento a través del Ministerio de Salud. Se viene todos los días coordinando, articulando, ¿no? En todo caso, yo creo que hay decisiones importantes, y al menos en el tema de salud, que es lo más importante, prioritario en este momento, en una situación de pandemia, se está respondiendo, ¿no? ¿Cuánto nosotros hemos recibido? Menos de 5 millones de vacunados. Hoy nosotros tenemos más de 10.5 millones con una dosis, con una primera dosis y con una segunda dosis más de 8.5, ¿no? Entonces, eso es en un mes, estamos hablando de un mes. Entonces, ahora con la aporte, o sea, con 2 meses, prácticamente nosotros vamos a tener un avance importante referente a los anteriores esfuerzos que se ha tenido. Ahora, y el tema de la activación del primer nivel de atención, porque, es decir, una de las lecciones que nos dejaron la primera y segunda ola es que no solo hay que vacunar masivamente, y lamentablemente el irresponsable de Martín Vizcarra nos dejó 0 vacunas, o sea, no había hecho ningún contrato, ¿no? Y es uno de los grandes responsables de lo que hemos sufrido, pero las vacunas es un tema. El otro tema es el del sistema hospitalario, el abastecimiento de oxígeno. ¿Eso se va a garantizar? Por ejemplo, el abastecimiento de oxígeno. Nos van a dar la garantía de que si se presenta otra vez una subida de los casos y la gente requiere oxígeno, los peruanos no vamos a vivir lo que vivimos. Gente haciendo cola, especuladores cobrando precios criminales por los balones de oxígeno. Mira, mi estimado Nicolás, se está haciendo todos los esfuerzos, tanto del presidente y de mi persona. El Ministerio de Salud ya ha recibido las directivas para poder hacer todos los esfuerzos necesarios y los recursos que van a requerir también para enfrentar una tercera ola. Efectivamente, se van a tener a la mano oxímetros, se van a tener a la mano oxígeno, se van a tener los equipos de alto flujo de oxigenación para momentos difíciles. O sea, en realidad sí se está trabajando en este momento, nos estamos preparando y tenemos que enfrentar una situación de esa naturaleza. Ahora, uno de los instrumentos más importantes, como se ha probado en otros países, es el de las pruebas, al que no le hemos dado la importancia de vida. Lamentablemente, otra vez, se compraron durante el gobierno de Martín Vizcarra pruebas que en realidad no servían, ¿no es cierto? No eran eficientes, no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberíamos hacer, porque de lo que se trata es de detectar tempranamente la presencia del virus para aislar a las personas con el virus, detectar quiénes han sido contagiados y trabajar sobre esas pruebas para no tener cuarentenas, ministro, porque si tenemos cuarentenas generalizadas, yo decía hace un rato, no es solamente el daño psicológico, social, es el daño económico. La gente ya no aguanta estar encerrada un mes sin chambear. Eso es lo que nosotros estamos previendo, ¿no? Evitar llegar a ello, y para eso se va a hacer un trabajo bastante focalizado. Ya hay un plan que se viene desarrollando y estamos listos para poder, si en algún momento se inicia, ¿no?, la subida de los contagios que se pueden dar en esta tercera ola, ¿no? Pero al momento está controlable. El día miércoles nosotros vamos a recibir el informe que corresponde, cómo está avanzando el nivel de las vacunaciones, cómo está avanzando el nivel de los contagios, para tomar decisiones con anterioridad, preventivas, ¿no?
Y la salud en el tema, digamos, primario, en el inicio, se tiene que también priorizar para poder evitar, porque una vez que, digamos, esto se termine incontrolable, que tengamos un escenario incontrolable, prácticamente sería adverso, como muy bien, y todos sabemos que en función al tema de salud está la reactivación económica. Y parar lo que en este momento estamos iniciando, esta reactivación económica, sería un poco complicado para el país. Por eso los esfuerzos que debemos hacer es absolutamente todos. O sea, la población también tiene, cada uno de nuestros hermanos, colaborar en este proceso, y eso es importante. Por ejemplo, no podemos estar concurriendo a lugares de alto flujo, digamos, de personas donde las probabilidades de contagio son altas, ¿no? Evitar en lo posible estos escenarios. Ahora, usted ha hablado de la situación económica y es lo que más agobia, creo yo, a los peruanos en este momento. Y uno de los temas es el precio del gas y de los alimentos básicos a raíz de la subida del dólar y de la subida de los precios internacionales. Y el presidente anunció que iban a haber sorpresas. La gente está desesperada porque las sorpresas se hagan públicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se va a manejar el tema del precio del gas? Porque, por ejemplo, se ha revelado que Osinermin tiene una propuesta, ¿no?, de usar un fondo de compensación para los más vulnerables, el FIS, el fondo ¿no?, que toma como referencia el consumo de electricidad, pero en segundo lugar la promoción del reemplazo para las cocinas del uso del gas, sino de la electricidad, o sea que termina siendo más barato, o sea, te costaría 30 soles, lo que gastas hoy en gas equivaldría a gastar 30 soles en electricidad si te conviertes a cocinas eléctricas. No, en el tema del gas doméstico o el gas licuado de petróleo, se ha tomado las decisiones en el transcurso de esta semana. Debe dar nuestro presidente de la República el anuncio que corresponde, ¿no? Esto es lo que hemos quedado, y hay esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para poder aminorar esta subida incesante, que también son responsables quienes han estado en el poder, quienes han firmado contratos realmente en contra de los propios peruanos. Estamos pagando un gas a precios internacionales, como si nosotros estaríamos trayendo desde Estados Unidos. Porque lo que se ha revelado en una entrevista esta mañana, se ha reiterado la información, porque en realidad es una información oficial que el propio Ministerio de Energía dio en algún momento. El 80% del gas que consumimos es nuestro. Es peruano. Es peruano. Y solo el 20% es importado. Entonces, ¿por qué si sube el precio internacional tiene que subir el precio adentro también? De lo que producimos nosotros mismos. No, lo que pasa es que al momento de hacer el contrato, quienes estuvieron en ese momento, quienes hoy están marchando supuestamente para salvar la democracia, son los responsables de haber firmado contratos dañinos para el país, que nos han dejado trampas en contra del país. ¿Qué mente tan perversa puede tener una persona para irse contra su pueblo? Porque haber firmado estos contratos en donde estamos pagando el precio como si el 100% del gas vendría del exterior, cuando nosotros generamos ese 80% y solo es el 20%, pero ese 20% se masifica. Entonces, eso está pues en los contratos. Por eso es importante que en este momento estamos trabajando con un equipo para poder resolver eso y volver a conversar. Pero es decir, ustedes han dicho, vamos a respetar los contratos, pero por ejemplo, en este caso es un contrato que podría... Es totalmente dañino. O sea, a la gente quieren hacer creer que Pedro Castillo es responsable de la subida del gas, cuando no, eso es totalmente falso. ¿Quién es responsable? Quienes hoy en este momento, ¿no es cierto?, gente, por ejemplo, que viene del partido aprista, que han sido responsables de haber sido de la firma de estos contratos. Quienes han sido responsables de haber favorecido a un sector, por ejemplo, en el tema del oxígeno. ¿Y quién les juzga a ellos? Claro, el oxígeno al final está en manos
dos, sobre todo de una, ¿no? De Praxair, que se ha unido con Linde, o sea, son dueños del oxígeno del Perú. Y esos contratos las han firmado, las han hecho. Exitosa. Pero no son tan responsables de decir, yo soy el responsable de que hoy el gas licuado de petróleo esté a estos precios. O sea, lo que ustedes dicen entonces, aparte de usar el fondo, se va a buscar la manera de renegociar ese contrato. Hay 3 estrategias que se están preparando. Uno es el que nuestro presidente de la República el día de hoy va a anunciar, o en el transcurso de estos días va a anunciar, pero hay 2 estrategias más que estamos tomando, pero esto requiere tiempo. El problema es, cuando nosotros tenemos que enfrentar estos problemas y que nos dejen trabajar, vienen con noticias, con otros escenarios que no te permiten, Nicolás, desarrollar. No te permite tomar las decisiones. O sea, pareciéramos, nosotros entendemos que hay algunos sectores que no nos van a ayudar en este trabajo, que no van a aportar nada. Está bien, pero al menos que no nos pongan piedras en el camino, que nos dejen trabajar. Eso es, que nos dejen desarrollar, trabajar, que nos den, como a todo gobierno se le da esos 100 días, después de 100 días nosotros demostraremos las acciones que estamos tomando. Ahora, y en eso creo que tendrán la oportunidad de cuestionar, de censurar, lo que fuera. Ahora, pero, ¿cómo haces que desde el primer momento no dejan ni respirar? No nos han dejado ni siquiera, con este alargue que se ha generado de reconocer los resultados electorales, que también los resultados se ven. ¿Por qué? Porque no te permiten desarrollar un trabajo en las condiciones que está prevista. Por eso es importante, que en esta inestabilidad que se está generando, hay gente que quiere sacar provecho. Y hay gente que está sacando provecho, obviamente. No, claro. O sea, hay corporaciones que en este momento están sacando provecho. ¿Cómo entonces, cuál, por ejemplo? No, por eso. Quienes hoy son responsables y siguen vendiéndonos el gas licuado de petróleo. ¿Están perdiendo? No, están ganando. Ellos qué quieren. Por ejemplo, hoy día en la mañana con Giovanna Díaz y Pedro Paredes, un representante de los envasadores, ha dicho: nosotros les ponemos el gas a 37 soles. Ahora, ¿cómo lo venden a 55, 70? Será pues utilidad, no entiendo cómo. Pero lo que yo escuchaba, menos que haya oído mal, es que el envasador está poniendo el gas a 37, ¿eso es verdad? O sea que hay incluso, aparte de todo este problema, un tema de especulación. Hay especulación, hay de todo, pero en esta parte lo que se está teniendo es a nivel internacional la suba de gas licuado de petróleo. Entonces eso nosotros estamos tomando decisiones, se viene avanzando y obviamente con los resultados que va a dar el presidente, esos costos tienen que aminorarse. Ahora, ministro, la situación económica de la gente, es decir, la gente en este momento tiene 2 preocupaciones. Hay un sector que está muy agobiado por las deudas, porque no le puede pagar a los bancos y menos aún a las tasas de interés criminales que los bancos les han puesto. Y la gente está esperando respuestas con respecto a eso. O sea, si se le dio la mano a las grandes y medianas empresas con el Reactiva para enfrentar la situación de la pandemia, ¿por qué no se le puede tender la mano a la gente que debe hipotecas, créditos vehiculares, créditos personales, e incluso créditos por las tarjetas? Que en muchos casos la tarjeta de crédito ha sido la manera de pequeños empresarios para montar negocios en el Perú, y eso hay que repetirlo porque hay gente que no entiende en qué país vive. La tarjeta de crédito ha sido usada para montar negocios. Para todo. Muchas veces la tarjeta de crédito te permite retirar dinero en ese momento que tú tienes necesidad, pero hay veces no mides las consecuencias. Al margen de que incluso haya gente que la ha usado con irresponsabilidad, las tasas de interés son criminales, pues, ministro. Por eso. O sea, esas tasas son altas. Pero eso, por ejemplo, se tiene que trabajar entre el Ejecutivo, pero también el Legislativo. Ese, por ejemplo, es un punto importante
que debemos priorizar en vez de estar diciendo la calle pide renuncia del presidente. Hay temas como ello que tenemos que avanzar y estamos trabajando. Ahora, entonces, porque desde el Ejecutivo sí vamos a tener las propuestas que corresponden. Con respecto a este tema de los créditos también. También, y además de eso nosotros vamos a pedir la facultad que corresponde para el Ejecutivo para tomar decisiones. ¿Y eso cuándo va a ser? Estamos preparando justamente eso, estamos trabajando. Que es un paquete de proyectos. Así es, lo vamos a solicitar al Congreso y esperamos que el Congreso pueda dignarse, ¿no?, en permitir que nosotros avancemos. Porque cualquier pedido que nosotros hagamos va a ser en el marco de fortalecer la economía nacional, en el marco de cumplir los objetivos que se tiene el país, de enfrentar la pandemia, de tener mejores condiciones en el tema de la agricultura, de responder al tema de educación, que son ejes principales para nosotros. No van a ser temas para poder favorecer a una corporación o a otra corporación o a un amigo, de ninguna manera. Entonces, eso es una distinción entre nuestro gobierno, este gobierno de nuestro hermano, presidente Pedro Castillo Terrones, con otros gobiernos que siempre han trabajado para ciertas corporaciones, para ciertos intereses de carácter económico. Pero por ejemplo, ustedes han dicho que, porque la gente lo que quiere es chamba, la gente no quiere que le regalen nada. Quiere tener una fuente de ingreso estable, permanente y ganar el dinero para el sostén de su familia en base a su trabajo. Entonces, ustedes han dicho, vamos a entregar recursos a los municipios y gobiernos regionales para promover obras, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿cuál es el problema? Que uno de los grandes déficits del Estado peruano es la ineficiencia y la corrupción en los gobiernos locales y regionales. En algunos lugares no es que no haya dinero, es que se ha manejado muy mal el dinero, ministro. Entonces, si de la mano de entregarle dinero no va en establecer claramente cuáles son las obras prioritarias y en controlar el gasto y en asesorar técnicamente para que el gasto sea eficiente, estamos perdidos. Pero ahí estamos trabajando. Si en este momento hay corrupción, existe corrupción, entonces ¿cuál es el trabajo de la Contraloría de la República? ¿Cuál es el trabajo de las fiscalías anticorrupción? ¿Se está cumpliendo realmente? ¿Se cumplen su función los supervisores de obra? Lo que pasa es que, mi estimado Nicolás, por ejemplo, con la plata del Estado se paga a los supervisores de obra. ¿Para qué? Para que esa obra se pueda ejecutar en los tiempos que corresponden, con la calidad que corresponde y de acuerdo al expediente técnico. Y eso no se da, porque sencillamente las propias empresas son quienes ponen a sus supervisores de obra. Entonces, eso, por ejemplo, en este gobierno estamos evaluando. Estamos evaluando que los supervisores, primero, tienen que ser por concurso, pero debe tener el gobierno un staff de supervisores de alto nivel competitivo, pero al mismo tiempo con un nivel de honestidad alto. ¿Para qué? Para que esas obras se cumplan en los tiempos que requieren. Y para que esas obras no terminen en procesos judiciales, estén paralizados. Ahora, ahí el problema. Pero eso le alcanza también al gobierno regional de Junín, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero mira, solo un temita para un ejemplo. El supervisor de obra de ese proyecto, por ejemplo, que es cuestionado, ¿no es cierto? El de saneamiento básico de La Oroya. ¿El supervisor de obra tiene responsabilidad o no responsabilidad tiene? En esa obra la tiene, porque es el quien ha visto y el quien ha avalado que lo que estaba pidiendo la empresa es correcto. Es correcto. Entonces, ese punto... Es decir, ¿qué van a plantear ustedes? ¿Reformular la manera como se está contratando? Hay que evaluar muchas cosas y eso es un pedido. Pero hay que hacer montones de cosas. La lista de proveedores del Estado. En el Perú cualquiera vende cualquier cosa. O sea, las licitaciones las ganan empresas que han sido constituidas 4 meses antes. Hay empresas que se constituyen para ganar licitaciones o concursos. Pero hay que no tienen ninguna calificación, que ganan la licitación primero y después salen a buscar quién les haga la obra o quién les provea
el producto que están ofreciendo porque no lo tienen. Lo que hay que desmontar es la corrupción que se ha armado en estos 200 años. Y desmontar la corrupción no es de 24 horas. Exitosa. Hay que tomar decisiones. Hay una propuesta. Nosotros la semana pasada hemos tenido la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hemos tenido una reunión, hemos evaluado. Hay iniciativas importantes que están en evaluación. Por ejemplo, hay propuestas de constituir de un espacio desde la Presidencia del Consejo de Ministros para poder luchar preventivamente contra la corrupción. No hay una lucha real contra la corrupción. No existe. ¿Por qué han dejado tanto tiempo, tantos años, que los supervisores de obra, por ejemplo, no cumplan su papel? Porque quien representa en esto al gobierno son ellos. ¿Por qué no se tiene un sistema centralizado donde cualquier ciudadano puede entrar y ver el avance físico de la obra y el avance de la ejecución de su presupuesto? Para que pueda contrastar. Porque el supervisor está para eso. Para que tenga toda esta norma. Y esto hoy, en un proceso de tener un gobierno digital, un gobierno electrónico, es posible. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos de la Contraloría, por ejemplo, en esa línea? Ya, pero cuando todas estas cosas que usted está diciendo, pero esta es una política pero ya, que nosotros vamos a entrar. Pero ¿cuándo vamos a ver eso? Es decir, ¿cuándo vamos a conocer esas propuestas? Es decir, ya hay que hacer correctivos sobre el tema de la lucha contra la corrupción. O sea, la Contraloría está diciendo, mira, el control concurrente. Usted dice, hay que chequear el tema de los... No, el control concurrente no ha resuelto. El control concurrente no ha resuelto. Nosotros necesitamos más que el control concurrente, porque si fuera solución el control concurrente, nada más. Ya, no. Pero ¿cuándo vamos a conocer las propuestas, ministro? O sea, ya, yo lo entiendo, ustedes se quejan, no nos han dejado mucho tiempo ya, pero ya les dieron el voto de confianza. Y estamos trabajando ya, justamente nosotros. ¿Cuándo van a presentarse ustedes a decir, quiero facultades para legislar sobre este tema de la corrupción, por ejemplo? Antes del 16 estamos presentando las facultades para poder legislar, número uno, y también los lineamientos de trabajo de este gobierno. Estamos trabajando en este momento, mi estimado Nicolás. Entonces, son fechas, hay plazos que debemos cumplir y en eso estamos. Al comienzo del programa yo decía, este ambiente políticamente tóxico que estamos viviendo no solamente daña nuestra calificación crediticia internacional, tiene que ver directamente con las expectativas y las necesidades de los peruanos que quieren respuesta a sus problemas. Y están hartos de que los políticos anden acuchillándose entre ellos. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir noticias, ministro? Con respecto al tema del gas, vamos a hacer 1, 2, 3. Con respecto al tema de la subida de precios, 1, 2, 3. Con respecto al empleo, 1, 2, 3. Es decir, ¿cuándo? Ya está preparado. El presidente de la República se va a dirigir al país antes del día miércoles con un mensaje en estos temas y las tomas de decisiones que se están tomando y las acciones que ya se están implementándose. No, eso es importante. Un segundo tema, que nosotros antes del 16 estamos presentando nuestros lineamientos de trabajo que vamos a desarrollar para que la población sepa hacia dónde vamos. O sea, mucho más... Es decir, esta semana el presidente presenta medidas de emergencia. Esta semana va a hacer una presentación, su mensaje al presidente, antes del día miércoles, en donde va a manifestar los anuncios que corresponden y como presidente, obviamente las tiene que dar. Entonces, eso es... Y antes del 16 van a pedir ustedes facultades para legislar sobre una serie de asuntos que son los que hemos tocado. Así es. No solo ellos, sino también los lineamientos de trabajo que nos vamos a nosotros de manera específica. En este momento, cada uno de los ministerios están elaborando su trabajo. Estamos trabajando, por ejemplo, con la ministra de la Mujer, con la ministra de Inclusión Social, con lo de Transportes, con cada uno de ellos estamos trabajando justamente ello. Eso es ahorita para nosotros prioritario. Ahora, ¿y cómo van a enfrentar ustedes el tema
por ejemplo, de los procesos judiciales? Porque todo esto, es decir, usted tiene procesos abiertos en este momento. ¿Cómo va a enfrentar esta situación? Mira, a mí realmente, mi estimado Nicolás, me convienen estos procesos porque permiten demostrar lo cuán pernicioso muchas veces es algunos sectores de la prensa. Porque ninguna de las acusaciones que me han hecho a mi persona son ciertas. Ninguna. Pero a la población, digamos, en tener la atención, sí perjudica. Entonces nosotros en cualquier espacio, no tenemos absolutamente ningún tipo de vinculación de ningún tipo que nosotros podamos decir, uy, nos cogieron. Absolutamente. Yo soy una persona de izquierda, socialista, que milita en un partido que claramente es un partido socialista, de izquierda. Por tanto, mi óptica no es tan igual, pues, que una persona que milita en un partido de derecha. Y ahí falta tolerancia. Querer que una persona que milita, que tiene una óptica, que tiene una formación, que tiene una concepción del mundo, que tenga igual que el otro. Esa es la intolerancia. No, porque lo que se ha hecho es vincularlo con el tema del terrorismo y vinculaciones con el Movadef, Sendero Luminoso, y ahí no los ayuda pues lo Díder Maraví, ¿no? Digamos, yo creo que en esta parte también es importante. Hay respuestas que deben dar de manera individual, pero no pueden, pues todos son escenarios distintos. Porque yo no he nacido pues junto con el ministro de Trabajo. Él tiene sus argumentos y su verdad, y él debe defenderlas. Pero en este momento él está cumpliendo el ser ministro. Y hasta el día que tenga la confianza del presidente, la tiene que cumplir. ¿Usted cree cumpliendo que las políticas y las tareas que exigen este ministerio? ¿Y qué piensa usted de la encuesta esta que se ha publicado, según la cual, supuestamente, según CPI, el 53.3 opina que usted debería dejar la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, en primer lugar, las encuestas tienen costo. ¿Quién las paga? ¿De qué viven las encuestadoras? ¿Cuándo estas encuestadoras van a ser fiscalizadas? ¿Cuándo una encuestadora, en este momento, de todas las personas que le están escuchando a usted, mi estimado señor Lucar, una persona o los primeros 100 personas que nos manden un mensaje indicando que efectivamente esta encuestadora les ha consultado? Pero si no los consultan. O sea, ¿usted no cree que esto es lo que piensa la mayoría de la gente? Sabemos muy bien que las encuestadoras se sientan en 4 paredes y especulan. Eso es lo que se tiene. Porque si no, ¿cómo comprenderían los resultados de las encuestas de la campaña pasada? La campaña pasada han perdido vigencia, han perdido credibilidad y veracidad las encuestadoras. La campaña electoral de la primera vuelta ha sido prácticamente la desacreditación de todas las encuestadoras. O sea, usted no le cree, no le preocupa entonces ese resultado. Ahora, vayamos al otro tema, al conflicto con la congresista Patricia Chirinos. Ella dice que usted tuvo expresiones agraviantes en contra de ella. Usted dice que no. Y al final esto está terminando en un conflicto entre la palabra de ella y la palabra suya. ¿Qué pasó según su versión? No, en realidad, mira, esperar un mes para indicar esta situación que yo le he faltado respeto con una palabra, que a una persona que entra a la puerta y que yo nunca he tenido contacto con ella, ni he conversado con ella, que ingrese y yo le pueda expresar una falta de respeto a una persona o una palabra. O sea, ¿qué dice? No, ese es... usted dice que eso no ocurrió, que lo que ella dice no ocurrió. Yo no expresé la palabra que ella indica que yo le haya dicho. Además de eso,
Si ella misma dice, yo empecé con tales palabras, me respondió tal palabra y yo respondí de tal manera, usted analiza, no hay coherencia. O sea, esa expresión, solo falta que te violen, usted nunca la dijo. No, de ninguna manera, porque si fuera así sería una falta de respeto. Por supuesto, pero una persona que no tienes una confianza, ¿cómo, o sea, concatenaría con lo que ella indica que está solicitando? Pues, yo he estado sentado en ahí con mi laptop, colaborando con el congresista Jaime Quito, y eso ha sido todo. Pero lo que sí, ella estaba un poco ofuscada, yo escuché hablar y todo eso, ¿no? Pero mayor tema, que yo le haya dicho alguna otra cosa, no. Yo me relaciono con todos los congresistas. Y yo no soy una persona que falte respeto a la gente. Yo aquí en Lima, desde que he llegado, yo no he faltado respeto absolutamente a nadie. Yo soy una persona muy respetuosa y aún mucho más con las compañeras. Pero ¿qué piensa usted? ¿Pero qué piensa usted de los derechos de las mujeres, de los feministas, del derecho de las mujeres que reclaman a la paridad? ¿Cuál es su posición? Porque si uno revisa, por ejemplo, algunas expresiones que usted tuvo antes en las redes sociales, es lo que llevó a decir que ¿no? Guido Bellido es un misógino, ¿no es cierto? No, lo que tenemos que decir es, tenemos que seguir esforzándonos para poder reivindicar primero a las mujeres en sus derechos, porque es una lucha grande. ¿Sabe quién ha luchado para que las mujeres puedan tener lo que hoy tienen? Es justamente gente progresista, gente del pueblo, viene luchando por sus derechos. Y nosotros estamos en esa fila. Ahora, ¿va a ir usted a los talleres de inducción que ha hablado? O sea, la ministra de la Mujer nos ha dicho acá que hace falta como entender, comprender y comprometerse con todo este tema de la equidad de género. No, nosotros y que se van a hacer talleres a los que se está invitando a todos los funcionarios, incluyendo a los propios ministros. ¿Va a ir usted a los talleres o no? Nosotros estamos coordinando justamente todas estas acciones con la ministra de la Mujer. Porque no son decisiones al margen. Desde la presidencia del Consejo de Ministros estamos coordinando, por supuesto. Entonces son estas en las líneas de una política de Estado de fortalecer a nuestras compañeras, a las mujeres, a nuestras madres, de generar mejores condiciones. Este es un trabajo que se tiene que seguir profundizándose. Para eso tenemos un ministerio con exclusividad, para ver el tema de la mujer y la familia. Es decir, ¿usted no piensa ya eso de que si una mujer quiere denunciar haber sido víctima de un acoso, de una agresión de cualquier naturaleza, tiene antes que pensar que esa persona que la ha agredido tiene familia, hija, esposo, padres? No, esa palabra se ha descontextualizado. ¿Quién va a estar en contra de ello? Porque haberlo dicho lo dijo, ¿no? En vez cable. No. ¿Quién va a estar en contra de ello? Yo indiqué eso cuando es una denuncia falsa y motivada por otras emociones, por otras situaciones políticas o de venganza de cualquier tipo, cuando se usaría un tema tan delicado y tan sensible del tema de la mujer para enfrentar en el escenario político, ya que has perdido en el tema político, y pasar a ello, usar esto, es peligroso. A eso yo me refería. Yo no me refería en ningún momento de que una víctima que haya sido, que esté de violencia, deba pensar antes. Venga de donde venga, mi estimado Nicolás, la violencia contra la mujer tiene que ser denunciado. Eso nadie podría plantear al margen. ¿No considera usted que ha sido en su vida un tanto misógino y que lo que tendría que hacer es, digamos, evolucionar hacia posiciones más favorables a los derechos de las mujeres, más que a los derechos o solamente a los derechos, al papel de la mujer en la sociedad? En realidad hay varios temas que uno va tomando mayor postura, y los temas culturales, por ejemplo, Lima, en el tema cultural con las provincias es diferente, ¿no? Y eso es importante. O sea, ¿usted diría que la cultura machista
O sea, el peruano promedio es machista. Por ejemplo, ese tema de cultura, sino es de cómo, por Exitosa. ejemplo, los roles se cumplen en la sociedad. Y eso sí tenemos que hay que trabajar bastante sobre ello. ¿Por qué? Porque en una determinada comunidad, los roles que cumplen uno y otro son un poco diferentes. Por ejemplo, al cuidado de los hijos en una comunidad campesina casi siempre está orientado a la mujer por la naturaleza y por las circunstancias que se dan, que no es tan igual que cuando acá en Lima tenemos el papá y la mamá son profesionales y cualquiera de ellos lo podemos desarrollar. Eso es una cosa diferente. Entonces, hay todavía escenarios que hay que trabajar, hay que avanzar bastante. Que, si no fuera así, no tendríamos pues una ministra de la mujer. Tenemos una ministra de la mujer, tenemos políticas de prioridad para poder atender las poblaciones vulnerables. Es justamente porque hay estos todavía espacios que tenemos que avanzar. Entonces, ese proceso se tiene que seguir consolidándose. Ministro, quiero ir puntualmente, antes de terminar la entrevista, a una serie de asuntos que creo que merecen aclararse. Ayer en el programa Punto Final se publicó, supuestamente tomado de su Facebook, una imagen donde aparece usted cruzado de brazos en una de las escuelas populares de Abimael Guzmán. ¿Esa foto es verdadera? Esta foto, yo, por ser un alumno destacado en mi universidad, vinimos a hacer una pasantía a la Universidad Católica. De la Universidad Católica nos han programado visitar al Museo de la Nación. En el marco de ver del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y ahí, entre compañeros, nos sacamos varias fotos en diferentes, en diferentes salas, y es una de esas fotos. Que ahora se quiera entender y querer parecer otra cosa, yo rechazo totalmente. Es simplemente, yo voy a un museo y me saco una foto. O que en un museo hay fotos, porque si hubiera hay un letrero donde diga prohibido sacarse una foto, entonces yo, un estudiante universitario, no lo hubiera hecho. Nos sacamos fotos en diferentes espacios, en diferentes salas. El problema es que seguimos dando vueltas y a mí no me gusta esto porque siento que seguimos dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? De las supuestas vinculaciones con Sendero Luminoso. Pero absolutamente. Pero nosotros lo hemos rechazado, pero yo lo estoy explicando el contexto en la cual sí. No, pero es legítimo que yo le pregunte, ministro, también, ¿no? A ver, adelante. Y es legítimo que Punto Final ponga la foto y cuestione alrededor de ella qué pueda o no significar, si podría denotar algún tipo de admiración. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo este envenenamiento que hay en la agenda es que finalmente ocupamos una cantidad enorme de nuestro tiempo en aclaraciones y no vamos a lo que debería interesar. Pero no, ¿Qué es lo que los peruanos estamos esperando? Por ejemplo, ¿no? O sea, hemos hablado un poco y usted dice que va a haber respuestas sobre eso. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para acabar con la corrupción en el Perú o hacérsela más difícil a los corruptos, ¿no es cierto? Y para eso hay que tomar medidas y ustedes deberán decir cuáles son. Usted dice, no basta con el control concurrente. Ya. En segundo lugar, la gente quiere chamba. Exitosa. Entonces, ¿cómo se va a promover esto? Porque la idea es que el dinero no se entregue y se gaste en cualquier cosa, se gaste en resolver y en resolver las brechas, ministro. O sea, los colegios no tienen agua, no tienen desagüe, las postas médicas están destruidas prácticamente, porque así como no hay agua y desagüe, en las postas médicas tampoco, en los colegios, en las postas tampoco. El presidente en esa materia va a dar un anuncio al país en estos días. Concreto. Va a dar un anuncio. Entonces eso ya se ha acordado. Y con respecto a las grandes inversiones, es decir, en el caso minero hay un boom del precio en los minerales y hay, es cierto, proyectos mineros que son conflictivos, pero hay otros, como ha dicho Pedro Franque, que no lo son.
y que deberían promoverse. Ustedes van a promover que se suscriban rápidamente esos contratos para iniciar la explotación de esos nuevos yacimientos. La inversión privada en general en el país se tiene que dar. Se tiene que dar cumpliendo lo que establece la normatividad en el país dentro del marco del Estado de Derecho Constitucional. Eso se va a dar, porque si no, ¿cómo generamos recursos para poder atender las diferentes necesidades que tiene la sociedad? Por supuesto que sí, por eso, cuando se presenta un conflicto determinado, nosotros inmediatamente estamos. Próximamente yo voy a estar, por ejemplo, en la provincia de Espinar, que hay un conflicto referente a la mina de Antapacay. Hay que conversar con nuestros hermanos, hay que atender qué cosas requieren para que estas operaciones no sean afectadas por algunas incomprensiones y abusos que se pueden estar generando. Entonces, pero ¿eso qué significa? Que la política va a ser promover la inversión para poder explotar esos recursos. Primero, diálogo, consenso. Y segundo, como resultado del diálogo y del consenso, se tienen que implementar específicamente los diferentes proyectos mineros energéticos. Eso es lo que nosotros hemos planteado y la población está de acuerdo con ello. Ahora, y en el tema agrario, porque había un poco de temor, no un poco, ¿no? O sea, en algún momento había hasta pánico cuando se hablaba de la segunda reforma agraria, que algunos interpretaron como viene una ola de expropiaciones, ¿no es cierto? Pero ahora resulta por los mensajes que no es así, que se está hablando de otra cosa. Pero hay megaproyectos de irrigación que están todavía bloqueados, que deberían desbloquearse. Pero hay que incorporar a los pequeños productores al circuito no solo del mercado interno, sino de la exportación, porque los ingresos pueden multiplicarse, yo lo he visto con papeles en la mano, por 10. O sea, lo que un agricultor, un pequeño agricultor de cualquier cosa puede ganar en la sierra, si cultiva palta, haz, puede multiplicar por 10 o 20 lo que recibe en este momento como ingreso anual. Es decir, se puede producir una revolución en la vida de la gente si hacemos las cosas adecuadas, pero eso depende de la política del Estado. Por eso, la política del Estado para el tema de la agricultura va a ser garantizar agua. Segundo, va a ser garantizar las certificaciones de sus semillas de los agricultores. Acompañar en el proceso productivo con un acompañamiento técnico productivo, garantizar la certificación de sus productos, cooperar y ayudar en la búsqueda de mercados. Para ello está trabajando directamente el ministro de Agricultura con el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Están ya trabajando en este momento. Pero esto es todo un proceso, pues. Todo un proceso. Entonces, lo que sí nosotros pedimos a nuestro pueblo es que nos tenga un poco de tolerancia, y a la oposición que no nos pongan piedras en el camino. Si no nos van a ayudar en esta lucha contra el hambre, en esta lucha contra la pandemia, al menos no nos pongan piedras, que nos dejen luchar a nosotros y la vamos a resolver. Eso es un pedido nuestro. Ya, pero ¿qué significaría ese pedido? O sea, usted dice, si no nos van a ayudar porque podrían hacerlo juntos, el Congreso, o sea, hay cosas que además es indispensable que el Congreso y el Ejecutivo lo hagan juntos. Es decir, la reforma, por ejemplo, del sistema pensionario, tienen que hacerlo juntos. Usted acaba de decir hace un rato que toda la reforma sobre el tema crediticio y las tasas de interés tienen que hacerlo juntos, el Congreso y el Ejecutivo. Yo digo a los sectores que no tienen la voluntad. Si hay alguna persona que no quiere ponerse la camiseta del Perú, no quiere porque ha perdido las elecciones, ya pues, pero al menos que deje trabajar a todas las demás bancadas que quieren trabajar. Eso es lo que usted le reclama ¿a quién? ¿A Keiko Fujimori? ¿A Rafael López Aliaga? A todos quienes no quieren colaborar en este proceso y están dedicados a otros temas, que no son los principales problemas que tiene el país. No estamos en este momento para escenarios de ese tipo. Estamos en este momento unirnos todos y enfrentar
los problemas que aquejan al país. Ahora, para terminar, ministro, el tema de los nombramientos que ha sido una controversia, porque debe usted reconocer que ha habido críticas, que la oposición, es cierto, ha estado extraordinariamente severa, más severa de lo que ha sido con otros, eso es cierto, pero está bien ser severos, ojalá se hubiera actuado con la misma rigurosidad con todo, pero yo creo que está bien ser severos y ser vigilantes con respecto a los nombramientos para que estos cumplan con los requisitos, no solo que manda la ley, sino para que estén en cada función las personas más adecuadas para cumplirla. Entonces, ¿cómo van a manejar esto ustedes de aquí para adelante? Primero, cumpliendo las especificaciones que tiene para cada cargo. Si te piden para un cargo 3 años de experiencia, tienes que tener 3 años. Si te piden para 5 años, tienen que ser 5 años. Lo que corresponde, no se puede transgredir. Eso es lo primero. Eso es lo Pero primero. otra cosa es quienes siempre han estado en todo el aparato estatal, quienes siempre han estado, hoy quieren seguir estando ahí. No quieren dar oportunidad a otras personas. No quieren dar oportunidad a otros peruanos que también quieren colaborar. Entonces, ¿qué quieren ellos? Que obligar a aquel gobierno, a los quienes siempre han estado, que los mantenga donde está. ¿Y eso qué? ¿Acaso la población no ha votado por un cambio? ¿Acaso la población no ha votado para que estas oportunidades también se pueda abrir hacia otros hermanos? Entonces, no, pero si ya estuvieron. pero yo creo que eso no lo discutiría nadie. O sea, No, sí, pero en el trasfondo eso es lo que buscan. El trasfondo eso es busca. ¿Sabe qué? Mira, yo le digo una cosa. Pero es que no puede confundir ahí las cosas, pues, ministro, porque yo puedo entender, hay gente malintencionada que lo que quiere es ponerle piedras en el camino para que el gobierno de Pedro Castillo le vaya mal, y si se puede hacer que caiga el gobierno de Pedro Castillo. Pero ese es un sector de gente que yo creo en el Perú felizmente es minoritaria. Pero la preocupación de la inmensa mayoría de peruanos es que se resuelvan sus problemas y Exacto. que a cargo de la solución de los problemas en cada sector están las personas más adecuadas. Y eso sí es legítimo. Entonces, por ejemplo, cuando se nombra el nuevo presidente de salud, que es bueno que hay un cambio en salud, ya, pero es decir, resulta que uno revisa los antecedentes, el señor no puede manejar porque manejó en estado de ebriedad o tiene denuncia por violencia familiar o cosas. O sea, eso no está bien, pues. Ya. O sea, tiene que haber todos estos temas. Tienen que aplicarse filtros más severos. Exacto, pero los filtros más severos. Nosotros le ponemos a usted de ministro y no va a tener una herramienta para saber absolutamente todas. Ahora, se pasan los filtros, pero lamentablemente no se tienen por todas. Daniel Salaverry va a ser presidente de Sedapal, me dicen acá. ¿Eso es verdad o no? A ver, ese tema todavía no se ha tomado la decisión de manera específica. Estamos evaluando diferentes posibilidades en esa materia. Vamos a ver qué decisiones se toman, ¿no? Ahora, yo le quiero ser sincero, Guido. A mí me preocupa que la agenda se esté cargando a casi cualquier cosa, menos los problemas de la gente que nos está viendo y escuchando. Y a mí me gustaría tener más una entrevista sobre que viene el presidente del Consejo de Ministros a decir sobre el precio del gas vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, sobre lo de la generación de empleo vamos a hacer esto. No, entonces organizamos una discusión y que uno esté de acuerdo. Sobre el precio del gas hay 3 medidas que se está tomando que van a ser importantes. La medida más grande es para poder revisar el contrato que existe. Esa es, pero hay que implementar el camino para poder conversar sobre eso. Se tiene que dialogar y todo esto conversado, dialogado, lo que corresponde, debe dar solución. Entonces ese es un proceso que va a tener su propio camino. Eso no es de la noche a la mañana, pero sí se tiene que abordar. Una última pregunta, me escriben desde Chumbivilcas. La gente ha tenido un gesto, la gente de Chumbivilcas con usted, ministro, porque lo ha hecho porque usted es de allá, usted ha sido parte del frente de defensa del movimiento social en Chumbivilcas, pero la gente quiere respuestas. Obviamente, pero las respuestas
son parte, por ejemplo, nosotros en el tema de las diferentes obras que se van a dar en el show de inversiones que se está previendo para las municipalidades, se van a lanzar en un decreto de urgencia que lo estamos preparando. Porque todo este tema hay que preparar. No, O sea, nadie tiene pues O una sea, no le varita va a mágica. pasar otra vez a la gente de Chumbivilca que la mesen, que le dicen, te damos 90 días, ya pasan los 90 días, ya vamos a hacer una mesa para hablar. No, Ya de mesa no, la gente está harta no. y de firmar actas que no se cumplen, la gente está harta. No, nosotros el día de mañana, todos los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas están presentes aquí para abordar y para aterrizar. Estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando, es más, estamos atendiendo, no solo a ellos, sino a las diferentes regiones, a diferentes provincias, distritos del país. El país es inmenso también, que hay que tomar en consideración, pero no por ello dejamos de atender a nadie, sino estamos trabajando con todos, mi estimado Nicolás. O sea, en resumen, el mensaje que usted le da a la oposición y al Congreso es, si no nos Exitosa. quieren ayudar, por lo menos déjennos hacer nuestro trabajo, eso es lo que usted dice. Que nos dejen trabajar. Si al menos no han podido superar el pasado, El trauma de la derrota quiere decir. que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Porque hay bancadas que se han puesto la camiseta del Perú. Hay congresistas que se han comprometido. Y sería un gesto bonito, ¿no? Por ejemplo, una determinada bancada le diga, en esta materia les dejamos a decisión propia. Voten libremente. No hacer acuartelamientos y decisiones unitarias. Sino que dejen en libertad a sus congresistas para votar. Por supuesto, por ejemplo, eso, pero si es en función del país, si es en función de alguna decisión que tiene que mejorar y tiene que resolver los problemas del país, por supuesto. Yo le agradezco mucho, Guido, por estar con nosotros esta mañana y vamos a estar a la expectativa de lo que usted ha anunciado. Antes del miércoles el presidente dará un mensaje con medidas de urgencia. Antes del 16 de septiembre irán ustedes a pedir, a hacer propuestas muy concretas sobre cada uno de los temas que interesan al país. Así Vamos a es. estar atentos. Muchas Pero más gracias. bien yo quería saber cómo has avanzado con el quechua, mi estimado Nicolás. Me he conseguido un traductor para empezar. Me Me traduce parece todo lo que importante. usted me dice. Me parece importante, entonces. Ya sabía. Ya. Huaquicuna, puncha camaña, hatun, napayuku y zapancaiquispa, tupaconanchis cama. Añay, Nicolás. Muchas gracias. Muchas Hasta otro gracias. día. Muchas gracias, Exitosa. hermano.